Ok, entonces, acuérdense, los primarios van a ser el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Esos son los primarios. Luego vienen, pues literalmente, lo que son los secundarios y los oligoelementos, ¿sí? Generalmente nosotros necesitamos dentro de nuestro cuerpo, como quien dice, unos coadyuvantes o unos soportes que permitan realizar las funciones fisiológicas. Los bioelementos primarios tienen la característica, pues, de formar como la parte fuerte del cuerpo, lo que es la materia más dura, como las proteínas, que forman a una estructura. Mientras que los bioelementos secundarios y los oligoelementos ayudan a la función, son más como fisiológicos, ¿sí? Entonces por eso es que son tan importantes dentro de lo que es la organización biológica. Fíjense, voy a ir subrayando por ahí algunos para que vayan viendo cómo es su funcionamiento. Tenemos el primero de los bioelementos secundarios, que es el calcio. Sí, El calcio, como ustedes ya lo saben, en los seres vivos va a tener una función fisiológica. ¿Cuál es esa función fisiológica? Formación de huesos, dientes y caparazones en las especies biológicas. Y además tienen mucha relación con la regulación del sistema nervioso. ¿Sí? Recuerden que el sistema nervioso dentro de los seres vivos funciona por medio de impulsos eléctricos, ¿sí? Entonces, esos impulsos eléctricos pues nos van a permitir literalmente un buen funcionamiento a partir de las cuestiones del calcio. Ahorita les regreso, les voy a explicar aquí lo del calcio. Casi todos los bioelementos se van a encontrar en las siguientes formas. En formas de cationes. ¿Qué carga tienen los cationes? Y aniones. Negativas, por ejemplo, el calcio, 2 más, y el flúor es menos, ¿sí? El magnesio, 2 más, y el cloro es negativo. Podemos encontrar en en nuestro cuerpo, siempre en formas iónicas. ¿Por qué creen que los minerales se encuentran en nuestro cuerpo en formas iónicas? Para juntarse. Recuerden de qué estamos hechos los seres vivos casi el 70%, 80%. Agua. Y el agua es polar. Quiere decir que genera pseudocargas positivas y negativas. Entonces los minerales con cargas positivas perfectamente pueden crear enlaces con la parte negativa y los negativos perfectamente con la carga positiva. Y eso da origen, por ejemplo, al agua mineralizada, ¿no? El agua que tomamos del subsuelo es agua mineral, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa a través del suelo y logra captar los minerales en formas iónicas. Si tú tomaras pura agua pura, como la que está en los laboratorios destilada, te daría diarrea. De hecho, hemos hecho experimentos a algunas personas y sí da diarrea. Y sabe feo, sí, sabe como a... Ay, no sé cómo explicarles. Les iba a decir, ¿alguna vez han tomado agua de la plancha? Pero pues no. Es que venden agua para las planchas, es agua destilada. Si por alguna razón algún día se les ocurre tomar en el dedo solo una gota, pruébenla y sabe como amargosa. Por ejemplo, bueno, en el consultorio, ahí nosotros cuando hacemos las limpiezas es igual con agua, pero la de nosotros es bidestilada. Pero sí hay veces que el paciente, por eso uno le tiene que absorber bien con el eyector, porque luego el agua sí tiene un sabor muy salado. Ah, bueno, cuando les hacen limpiezas dentales, es el mejor ejemplo, tienes razón. No, ya da la clase tú. Sí, efectivamente, entonces, por eso es la importancia de los elementos secundarios dentro del cuerpo humano y están prácticamente ligados a la función, pues prácticamente de hidratación
y la función fisiológica de las disoluciones, ¿sí? Ok, entonces, fíjense, el primer elemento que les mencioné ahí, que funciona dentro de nuestro cuerpo es el calcio, ¿sí? El calcio, ahí decía que era formador de caparazones, ¿sí? Formador de caparazones y en los impulsos musculares, ¿sí? ¿Qué pasa si una persona no tiene el suficiente calcio? Pues le van a dar problemas como la osteoporosis. No va a haber conducción de los nervios. Y por ejemplo, en el mar, los animales con concha, en el mar se supone que el pH debería andar alrededor de 7. Pero con la contaminación, esto se empieza a bajar, de tal forma que encontramos hasta ya pHs de 5. Y eso hace que las conchitas, recuerden que no sé dibujar, de calcio se empiecen a disolver. Por eso los animales de concha del mar están sufriendo por la descalcificación a base del cambio de pH en los mares. Y así es como empiezan a desaparecer las especies. Por eso es que es tan importante la conservación del pH, sobre todo para la conservación de las especies, porque están formadas por calcio. Y todas las especies que estén formadas por calcio, pues obviamente pueden sufrir estos daños. Entonces, calcio constituye huesos, caparazones y regula la función nerviosa y muscular, ¿sí? De hecho, hay un proceso fisiológico que se llama contracción del músculo a partir del calcio. Lo vamos a ver cuando veamos sistema muscular. Y prácticamente, si no hay calcio, no se libera la tropomiosina y por lo tanto no se da el movimiento. ¿Alguna vez han escuchado hablar de los insecticidas? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría si un insecticida atacara la absorción de calcio? Ya no habría contracción muscular. Y si no hay contracción muscular, el sistema de respiración puede fallar. Obviamente los insectos no respiran de esta forma. Y los humanos sí. O los animales o los seres que pertenecen al reino animal. Entonces muchos insecticidas tienen altas concentraciones de inhibidores de calcio porque para atacar a los insectos sí utilizan estas vías pero de otra forma. Sin embargo, imagínense que una persona estuviera expuesta a altas concentraciones de un insecticida, se inhiben los canales de calcio y puede dejar de respirar. Por eso les dicen, no se ponga el insecticida en las piernas. No sé si han visto por ahí que dice que no se aplique directamente a mascotas ni que se aplique directamente sobre la piel de una persona por esta situación. Muchos productos químicos que tenemos en nuestra casa son altamente peligrosos y a veces no crean que nada más les ponen las instrucciones porque alguien dijo, no, que no lo vayan a usar en personas, no, sino que tiene que ver mucho con los mecanismos fisiológicos de los seres vivos. Y un mecanismo básico es el del calcio para la respiración. Los pulmones están respirando gracias al diafragma. Si esto funciona gracias al calcio. Si esto no ocurre por alguna inhibición, la persona puede morir. Eso es una intoxicación, ¿sí? Muchas veces se suprimen las vías. Entonces, por eso es que las funciones fisiológicas están sustentadas en estos coadyuvantes, por decirlo así. Sodio. Transmisión de impulso nervioso y regula el volumen plasmático y la presión arterial. Ese es otro elemento químico que nos ayuda a pues tener un funcionamiento adecuado. ¿Cómo funciona la presión arterial? ¿Me podrían decir cuál es la definición de presión desde el punto de vista de la física? Díganme, estamos en biología, profe. La fuerza que se ejerce sobre una superficie. Muy bien. Voy a poner esto tantito y ahorita me regreso, ¿eh? No se puede. Al final les doy. ¿Cómo son las venas de un ser humano, las arterias o los capilares? Son como un tubo. Sí, prácticamente. Adelante. Hola. No tengo sillas. Pero me permite dar una vista súper rápida, no me tardo mucho. Y también va a pasar un chico de marketing Sí. a hacer los famosos.
Hola chicos, ¿cómo están? Chicas, la mayoría. Bueno. ¿Cómo están hoy? Bien, bien, bien frío. Tengo mucho sueño, pero bueno. Oigan, les quiero venir a ya dar el aviso oficial. Por ahí lo pudieron notar. En el grupo de WhatsApp les mandamos una imagen sobre que a partir de hoy, para siempre, 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 vamos a estar en clases presenciales, ¿sale? Esto, pues obviamente ya queremos hacer el aviso de manera oficial para que supieran que a partir de la próxima semana, pues ya vamos a estar aquí de manera presencial. Una cosa que sí les quiero pedir, de mucho favor y de todo corazón, es que nos comprometamos a seguirnos cuidando. Yo no sé qué hacen ustedes saliendo de aquí y tampoco me interesa aunque se escuche mal, porque pues es su vida y yo no voy a decir, no, no salgas, no, Esa es una vena. Y adentro están las células rojas, representarían a lo que son los eritrocitos. Y las moléculas estas, verde con azul, representarían moléculas de agua, ¿sí? Y voy a poner las de colores. Estas van a representar al sodio, ¿sí? Al sodio. Deje que baje eso porque necesito cambiar el lápiz. Cambia. Ahí está. Estaba con el... Entonces tenemos eritrocitos, agua y sodio, ¿sí? El sodio tiende a fijarse con el agua, ¿sí? El agua que está aquí adentro, dice el sodio, yo la capturo. Pero ¿qué pasaría si hubiese muchos sodios aquí adentro? Muchos, 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 muchos. No va a alcanzar de agua. Y entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a traer agua de afuera. Y dice la avena, ¿estarás seguro? Sí, es que hay muchos, muchos sodios. Trae agua de afuera. ¿Segura? Sí, no me importa y adiós. Y entonces el volumen empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque hay muchas sales adentro y necesitan ser, hasta cierto punto, voy a utilizar este término, no es el correcto, pero necesitan ser neutralizadas. Entonces mete agua, mete agua, mete agua. La avena llega un momento en que se satura. Y así como lo van a ver, empieza a hacer esto. Empieza a empujar las paredes. Esto es ejercer presión sobre una unidad de área o de superficie. El agua está empujando una superficie, las superficies de las venas o las paredes. A eso se le llama presión arterial. Cuando una persona tiene problemas de presión arterial y muchas sales en las venas, la presión se dispara. Por eso te ponen el aparato aquí para medirte la presión. Están midiendo qué tanto empuje hay en tus arterias o venas. Por eso es que el sodio es un elemento que debe ser monitoreado en los seres vivos y que forma parte pues de la fisiología de los seres vivos, ¿sí? Así es como funciona prácticamente esto. Entonces, pues tiene sentido ahora que les expliqué esto. El sodio realmente tiene una función de regulación plasmática en los seres vivos y controla la presión arterial. Y obviamente la conducción eléctrica está además respecto a lo que es el impulso nervioso, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de las bombas de sodio y potasio? Más o menos. Seguramente lo han escuchado. Es un mecanismo celular, sobre todo que ocurre en algunas células, para intercambiar sodio y potasio. El cuerpo, curiosamente, asimila de una forma más benéfica al potasio que al sodio. Entonces trata el cuerpo de meter más potasio que sodio. Entonces las bombas de sodio y potasio en el cuerpo sacan esos sodios que estaban ahí en las venas, los sacan para que no estén causando problemas, pero a veces el mecanismo no es eficiente. Sí, es un mecanismo celular, se llama transporte, es un mecanismo de transporte que también vamos a ver. Entonces prácticamente es lo que hace, lo saca y trata de meter potasios. Y eso es un gradiente de energía, y eso es el impulso nervioso, ¿sí? Cloro. En este no me voy a detener tanto porque el cloro pues prácticamente lo podemos, ¿cómo se podría decir? Lo podemos pues prácticamente relacionar inmediatamente con el ácido clorhídrico de nuestro estómago, el cual pues permite literalmente la formación y la digestión, ¿no?
la formación de ácido clorhídrico en el estómago y la formación ¿cómo se llama? También de otras sustancias dentro de nuestro cuerpo. Inclusive tiene mucho que ver en el equilibrio de líquidos de la célula, el cloro, ¿sí? Acuérdense que el cloro tiene una carga negativa, entonces eso ayuda a regular la ósmosis. Plástico puede ser tanto de la célula como de la arena. No le pasó nada. Inclusive sigue grabando. Perfecto. Entonces, ese es el cloro. Potasio. Igual. A la par del sodio, el potasio funciona en la transmisión de impulsos nerviosos y el movimiento muscular. De hecho, seguramente han escuchado ustedes muchas personas que, ay, me dan calambres, comen mucho plátano, trae mucho potasio. Tendrías que comer como 15 plátanos. El potasio, el jitomate tiene más potasio. Y el verdecito, apio. ¿Sí? Ok. Magnesio, principalmente en la clorofila de las plantas. De hecho, la molécula de clorofila tiene un magnesio en medio. Y es el que permite la fijación de diversos nutrientes del xilema y del floema de las plantas. Flúor, incremento en la dureza de huesos y dientes. Ojo, si hay demasiado flúor, ¿qué pasa? Lo contrario, se debilitan los huesos y los dientes. A eso se le conoce como fluorosis, una enfermedad endémica de San Luis Potosí. Afortunadamente creo que ya muy pocas personas presentan problemas de fluorosis, pero casi todas las personas que nacieron aquí, y no, se me hace que a ustedes ya no les tocó, pero por ejemplo yo tengo amigos que desde niños tomaban agua de la llave, antes de que hubiera las potabilizadoras, y tienen fluorosis. No avanzada, pero sí tienen fluorosis. No solamente es en los dientes, te puedes debilitar en los huesos y tienen más facilidades de fracturas. ¿Sí? Por eso hay que tomar mucha agua purificada. Ni hervida, el hervirlo solo lo concentra. De hecho, hace poco abrieron como potabilizadoras públicas, ¿no? Que iban y les regalaban los garrafones, creo, en algunos lugares, aquí en San Luis. Como que recuerdo haber visto. ¿Mande? El rellenado. Y aparte, ¿sabes qué? También algunas veces se saturan los filtros, porque como es comercial, que estar filtrando y filtrando hace que el flúor o los minerales saturen el filtro, entonces hay que cambiarlo constantemente. Se supone que por eso, no sé si ustedes han ido a las llenadoras o a las rellenadoras y tienen un papel que dice parámetros físico-químicos, fecha tal. Se supone que cada determinado tiempo, meses, deben de estar analizando el agua para que no para que los filtros no se saturen y les estén vendiendo agua con minerales.
Yo he hecho pruebas, cuando estaba en el doctorado hice pruebas de varias potabilizadoras de agua de aquí y la mayoría cumple, sí trae muy bajos niveles de flúor. Con un electrodo le pones un vasito y le mides. Y ya, dije, ¿dónde comprar? ¿Dónde no? Pero sí, en general está bien. Cobalto, necesario para la formación de las vitaminas B, ¿sí? Todas las B, especialmente la B12, pero en general todas las B. Cobre, componente de sangre de invertebrados acuáticos y de enzimas respiratorias, ¿sí? Tiene sentido, ¿no? Algunos invertebrados acuáticos tienen su sangre media verde, es por el cobre. Ustedes recordarán que cuando usamos joyas de dudosa calidad, se te pone verde el dedo o el cuello. También dicen que entre más azulada es porque más oxígeno. La sangre depende también porque, por ejemplo, los humanos oxigenamos bastante y es media roja. ¿Será? No, si es azul la sangre, aunque ustedes no lo crean. Es media azulada, pero por reacción de óxido-reducción, cuando la observas, se ve como roja. Sí. Ujú, ujú. Así En que, realidad nuestra sangre es azul. sí, ajá, exactamente. La que está en los vasos son más negras. Ajá, depende. De hecho, por eso en los modelos anatómicos, no sé si han visto que ponen, cuando está rojo, tiene tales características, y cuando está azul, tiene ciertas características. Eso está basado precisamente en los niveles de oxigenación. Ujú. Cobre. Ay. Entonces, el cobre respiratorio. Yodo. Este también es bien importante, sobre todo porque tiene alto impacto sobre la glándula tiroides en los seres vivos. ¿Alguien ha escuchado hablar del hipotiroidismo y del hipertiroidismo? ¿Saben en qué consiste? El hipotiroidismo es pues, una afección que hace que el metabolismo sea más lento. El hipertiroidismo hace que tu metabolismo sea más rápido. Generalmente, el hipertiroidismo es ocasionado por una hiperestimulación de la glándula tiroides que tenemos aquí. Si se hiperestimula la glándula, crece. Y llega un momento que crece tanto que ya no funciona y caes en hipotiroidismo. O sea, literalmente un exceso de trabajo de la glándula tiroides hace que tu cuerpo deje de producir las hormonas. El yodo y la glándula tiroides son vitales porque se producen dos hormonas importantes, la triyodotironina y la tetrayodotiroxina, ¿sí? Esas dos son las que controlan literalmente el metabolismo celular. ¿Mande? Sí, por eso es que algunas personas que tienen hipotiroidismo se ponen obesas, es el término correcto médico, caen en obesidad porque su metabolismo se vuelve más lento. Y entonces no pueden procesar muchas cosas y se acumulan. Acuérdense que lo primordial que acumulamos son los azúcares que se convierten en grasas. Eso es una ley. Entonces, pues estas personas sufren ese problema, ¿no? ¿Qué más? Hierro. Hierro, pariente. El hierro, pues literalmente es básico para la captación del oxígeno en los seres vivos, porque constituye una proteína que es la hemoglobina. La hemoglobina, si la dibujáramos, sería así. Déjenme, se las pongo. Como una esclava. Más o menos, pero vamos a ponerla más visual. Sería un átomo de oxígeno, pues como una proteína aquí en el centro y que tuviera, por ejemplo, acá 4 átomos de hierro. Así es la hemoglobina. Entonces, cuando la hemoglobina va a los pulmones, forma el FeO. ¿Sí saben cuál es el FeO? Óxido de hierro. Y se va al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo los libera. Eres libre. ¿Sí?
se supone. Y entran al torrente sanguíneo, a los capilares y demás. Y esta misma molécula capta el CO2. Acuérdense que el CO2 tiene por ahí pues prácticamente oxígeno y tiene carbono. Se lo vuelve a recuperar y se lo lleva a la salida. Esto en milisegundos, ¿sí? Es una reacción química especializada. No lo puede capturar así. Nunca van a encontrar como FeCO2. Hay una reacción especializada que forma un precipitado. Pero es el mecanismo más o menos especializado. Entonces, por eso, cuando una persona tiene anemia, es decir, esta se le baja, se sienten mareados porque no está oxigenando bien. En la inflamación por COVID, las venas que irrigan a unas ramitas que parecen brócolis que se llaman alvéolos, se inflan o se inflaman. Entonces estos ya no dejan que el oxígeno sea capturado por la hemoglobina, porque está inflamado el tejido. Acá está lleno de oxígeno los pulmones, pero no puede entrar. Por eso es que la saturación de oxígeno se va. En COVID eso es lo que pasa, los alvéolos. Bueno, ya no tanto. Afortunadamente el Omicron ya es un poco más arriba del sistema respiratorio. Pero la variante original hacía esto, hacía una saturación por inflamación y todo el oxígeno que estaba aquí no podía entrar, aunque estuviera la hemoglobina bien. Y eso hace el descenso de la saturación de oxígeno y empezaba a bajar a 90, a 82, etc. ¿Sí? Pero es por esto. O sea, todo funcionaba bien, lo que no funcionaba bien era la entrada. Entonces, ahí la importancia de las hemoglobinas. En menstruación, la hemoglobina se baja porque como hay pérdida de sangre, por el desprendimiento del endometrio, la hemoglobina se baja. Entonces, por eso es importante mantener dietas ricas en hierro durante la menstruación o en su defecto suplementarse con un complejo B, ¿sí? Porque algunas veces se baja mucho y es un problema pues para la salud de la mujer. De hecho dicen que, bueno, yo leí que cuando estabas en tu primer día de menstruación era recomendable comerte un plátano para que no lo sientas tanto. Por la regulación sobre todo del potasio. Y el plátano también tiene muchos almidones, carbohidratos que ayudan a la formación de vitaminas. El que no alcanzan a ver es manganeso. ¿Sí? Y ese especialmente está en plantas. Este que no alcanzan a ver es manganeso. Actúa de forma enzimática en la formación de clorofila y algunos nutrientes para las plantas, sobre todo en las diatomeas. Las diatomeas, déjenles pongo una imagen, son como conchitas, déjenme las pongo. Diatomeas. Sí, como caracolitos. Ahorita se las regreso. Estas son las diatomeas. Son como caracolitos. Son chiquitos. Son microscópicos. Son fotosintéticos, de hecho. Por eso necesitan este mineral, el manganeso. ¿Sí? Son microscópicos. Tú puedes tomar una muestra de agua de mar, de sedimento, y en un microscopio se observan así estas figuras geométricas. De hecho las encuentras así, como estrellitas, triangulitos. Sí se ven así pintadas. La naturaleza es geométricamente hermosa. ¿Quién lo hizo? No sé, pero se ve bien bonito. Déjenme ver si hay otro ejemplo de diatomeas. Sí, miren, así se ven las diatomeas. Ya más especializadas, así. Y hacen oxígeno. Sí sabían, ¿no? Que el oxígeno de la mayor parte del planeta viene del océano. Más que de los árboles. Y la gente cree malamente que de los árboles. Obviamente, la proporción es importante, pero a recientes fechas sí preocupa bastante el calentamiento global, porque también puede ocasionar la muerte de las algas y de los diatomeas, que son altamente productoras de oxígeno. Una vez leí, no sé si sea la fuente confiable, pero leí que era el 80% de oxígeno se produce en el mar por las algas verdes. Entonces, pues eso nos puede llevar a la extinción. Silicio forma parte de los caparazones
¿sí? Y tallos de algunas algas. El de acá abajo, que no alcanzan a ver tampoco, dice selenio. Este es un antioxidante, sobre todo en reacciones enzimáticas. Hasta en las vitaminas les dice, toma Centrum con altas concentraciones de selenio. Sobre todo por eso, porque es un antioxidante. Y los antioxidantes obviamente van a permitir que no exista el envejecimiento celular o una muerte muy rápida de las células. ¿Sí? Las células deben de durar un tiempo de vida, depende de la célula. Hay células que duran 15 días, hay células que duran 3 meses, ¿sí? Hay células que duran 7 días, pero en realidad el tiempo de vida de una célula es corto. Dime. ¿Cuál es la última palabra que dice? Zinc. La última palabra. No, dice su deficiencia causa que. Su deficiencia causa. Pues aquí la tengo. Su deficiencia, déjame ver, causa amarillamiento. Ajá. Se vuelven amarillas las hojas. Ujú. Y yo buscando en. Y la última es el zinc. No lo alcanzan a ver por ahí, pero es el zinc. Aquí. Nombre. En altas concentraciones. Bueno, en altas concentraciones, pero en proporciones pequeñas ayuda a la regulación del azúcar. De hecho, a las personas que padecen diabetes se les recomienda tomar suplemento de zinc en concentraciones bajas. Sí, o sea, por ejemplo, la minera de zinc que está acá en Morales, ese ha sido el problema que, de hecho, más que cáncer, causa competencia de los iones de calcio, porque tienen la misma carga. Entonces, en lugar de que se pegue el calcio a los huesos, se pega el zinc. Y obviamente ya eso desencadena un problema celular. Eso. Cuando ve uno así la biología, sí se emociona. Dices, no puede ser que existan tantas cosas. Sí, eso es un pleito aquí. Por ejemplo, pues San Luis está bien impactado por la contaminación. Está la minera. Y luego está la zona industrial. ¿Sí? Y luego está el agua ancestral. Bueno, yo le digo así porque el agua tiene mucho flúor porque está muy profunda, muy, muy profunda. Se llama agua geológica. Esa agua ha estado ahí por millones de años, por eso es que está tan salada. Entonces, pobres de nosotros. No soy potosino, pero vivo aquí, entonces pobres de nosotros. Afortunadamente el cuerpo tiene muchas defensas, pero llega y se satura. ¿Qué ibas a decir? Soy de Zacatecas, de la bella y leal, noble ciudad de cantera y plata. ¿Sabe cuántos términos tiene? Sí, tiene muchísimos, como 50. Los invito, ¿cuándo vamos? Luego, acuérdense que nos dijo Fer que no hay que salir. ¿Dudas? ¿No? Aquí están los famosos oligoelementos. Esos son los que necesitamos en proporciones muy, muy, muy pequeñas, que es 0.1%. Muy poquito, ¿sí? Generalmente esos son el selenio, el zinc, el arsénico. El arsénico también lo necesitamos en el cuerpo, pero en pequeñas concentraciones, no muchas. Una dieta cualquiera no lo podría proporcionar. Muy bien, chicos.